A continuación, en Vida y Más. A mi padre el año antepasado le diagnosticaron un cáncer en la garganta, quimioterapia, 40 días de radioterapia. Y en una de las últimas citas para la radioterapia, en el cáncer en su garganta, le diagnosticaron en medio de todos los exámenes cáncer en la próstata, seguido, cartón lleno. Y tuvo que someterse a otro proceso de 40 días de radioterapia. Mi abuela murió de cáncer. Mi padre ha tenido 2 cánceres. Y yo rompo esa maldición. Y un día me paré y dije: en el nombre de Jesús, todo mi cuerpo está libre de toda célula cancerosa. En el nombre de Jesús, yo no recibo esas maldiciones. Y el diablo no va a poner en mi mente que yo voy a tener cáncer ni ninguna enfermedad devastadora para mi cuerpo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bendiciones, bienvenidos a un nuevo programa de Vida y Más. Un placer y un gusto poder entrar hasta sus hogares sabiendo que la palabra está produciendo un impacto sobrenatural en su vida, en su familia. Gracias por todos esos comentarios que a través de las redes sociales nos han hecho. De verdad sabemos que el Señor está tocando a través de la palabra muchas vidas y familias. Hoy queremos darle la bienvenida porque tenemos un programa especial para usted. El romper estructuras en nuestra mente, en nuestra vida, va a traer libertad para avanzar y caminar hacia el propósito de Dios. Hemos hablado de cómo Gedeón era un hombre que tenía una fortaleza mental. Y él decía cómo si el Señor ha estado con nosotros, nos sucede este mal. ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué los madianitas vienen? ¿Por qué vienen a oprimirnos? ¿Por qué vienen a atacarnos? No sé si de repente a usted también le han sucedido estas cosas y le preguntas a Dios, ¿dónde estás, Señor? Hoy el Señor quiere hablarte a través de la palabra, así que te invito a que puedas estar atento a esta palabra, que te pongas muy cómodo para que puedas recibirla a través de nuestro pastor Edgar. Congreso para hombres, cazador o presa. Invitados especiales por Costa Rica, Pastor Richard La Pantera Smith. Usted viene aquí para ser transformado, cambiado, procesado y capacitado, le guste o no le guste. Pastor Edgar Herrera. Confía en Dios y Él hará, dice la palabra. Confía en Dios y Él hará. Y Reinaldo Franco Aquino, desde República Dominicana. Aquí le estamos glorificando y aquí estamos listos para convertirnos en lo que Él nos llamó a ser. 4 y 5 de mayo, cantador o presa. Es uno de los campos de batalla, porque usted recibe información correcta o incorrecta acerca de su destino y acerca de su futuro. El enemigo tiene acceso a nuestra mente y él, como dice la palabra, él envía dardos de fuego a nuestra mente para que nosotros pensemos lo opuesto a la palabra. Así como la serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho,
que si comieres de ese árbol ciertamente moriréis. El enemigo comenzó a ministrar su mente en contra del propósito de Dios. Y ya usted y yo sabemos lo que pasó con Adán y Eva, cómo murieron espiritualmente y cómo perdieron la bendición, porque él comenzó a minar y a traer sobre Eva pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. El diablo opera en nuestra mente poniendo fortalezas. Y yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo número 4. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hijos, debemos de entender que el enemigo se va a levantar en contra de todo lo que Dios ha planeado para tu vida. Y hay fortalezas y argumentos que se levantan, y aquí es donde nosotros tenemos que decidir qué voy a pensar de mí mismo y del futuro. ¿Qué voy a pensar yo acerca de mi matrimonio, de mis hijos, de mi empresa, de mi trabajo y de mi profesión? ¿Cómo voy a caminar? Y necesitamos, hijitos, en ese sentido, pensar como Dios piensa. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa siempre en positivo acerca de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces pensamos en negativo. No nos va a ir bien, vamos a fracasar. El dictamen médico dice que estoy enfermo y me voy a morir, porque nuestra mente reprobada siempre está pensando en negativo. El pensamiento es una actividad que tiene la mente. Cuando tenemos una serie de pensamientos, estos se convierten en ideas. Una serie de ideas se convierten en conceptos, y una serie de conceptos da paso a un argumento, es decir, a algo que ya yo estoy hablando y a algo que yo ya estoy creyendo. Y varios argumentos se convierten en una fortaleza, en un muro, en una pared, en un castillo que nosotros hacemos. Una fortaleza es una muralla militar construida que sirve como defensa de guerra. Y ahí es donde se esconde el enemigo. Si el enemigo logra poner un solo pensamiento incorrecto en nuestra mente acerca de cualquier cosa en nuestra vida, y él logra llenar nuestra mente de todos esos pensamientos, eso se logra convertir en una idea, en una fortaleza, en un argumento, hasta llegar a convertirse en un castillo en el cual nosotros vivimos. Pero muchas veces, hijitos, nosotros estamos viviendo con fortalezas mentales. Estamos viviendo en un castillo de desilusión, de miseria, de pobreza, de pleitos, de contiendas, y no logramos salir de ahí. Una fortaleza es una mentira del diablo escondida en nuestra razón humana. Y decimos muchas veces: así nací, así voy a morir. Bueno, yo soy así y nadie me va a cambiar. Es una mentira del diablo escondida en tu razonamiento humano. Tú naciste de una manera, vienes de una cultura, tus padres te enseñaron a hablar, a pensar y a moverte de una manera, pero de repente esa no es la manera correcta. ¿Qué tenemos que hacer, hijos? Cambiar. Porque sí podemos cambiar nuestro futuro tomando decisiones acertadas hoy en cuanto a las ideas que nosotros tenemos.
El diablo está esperando que usted se ponga de acuerdo con esa idea, con ese argumento, y que la apruebe como un estilo de vida para usted. Hay matrimonios que se han empeñado en vivir todos los días contendiendo, peleando, discutiendo, y ya han adoptado esa cultura para su casa. Ese es un argumento, una fortaleza que el enemigo ha levantado, y cuando no hay un pleito, una contienda, una situación adversa, ya más bien hasta se extraña esa conducta incorrecta. ¿Por qué? Porque hemos hecho de esa fortaleza, de ese castillo, nuestro estilo de vida. Pero tenemos que cambiar, hijos. No es posible que nosotros tengamos como fortaleza vivir alcanzados todos los días, que cuando se acerca el fin de mes nos estresamos, nos oprimimos y vivimos nosotros estresados, porque todos los meses es lo mismo. ¿Tendremos para pagar? ¿Nos irá a alcanzar? Y es una lucha todos los meses. Ya después del 25 mucha gente deja de tener paz en su corazón, porque vivimos alcanzados mes a mes. Es una fortaleza. Usted y yo no deberíamos de ocuparnos ni de ponernos en un estado de opresión y de nervios cada vez que se acerca el fin de mes, porque dice la palabra del Señor que Él quiere que nosotros vivamos abundantemente en todas las cosas y que tengamos en abundancia. Eso quiere decir que el fin de mes se va a acercar y usted va a tener paz y tranquilidad de que tiene para pagar todo lo que se requiere, y que aún usted iniciará el otro mes bendecido, prosperado, con recursos en su cuenta bancaria, porque Dios lo ha hecho a usted sobreabundar en todas las cosas. Más o menos. Yo creo que el que vive alcanzado cada mes debería de dar un aplauso, de dar un grito de júbilo, porque sabe que usted está derribando esa fortaleza. Hijos, óigame, nosotros deberíamos de dejar de vivir en tanta limitación siempre. No es posible que un hijo de Dios esté pidiendo su tacita de azúcar cada semana a sus vecinos. Eso no es un testimonio de que usted es un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene en su casa todo lo necesario para vivir, y aún en abundancia. Pero todo comienza con qué es lo que usted cree. Porque usted vio a sus padres pedir azúcar, pedir arroz y pedir prestado siempre, y nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida. Pero tenemos que renunciar a eso, hijos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, dice la palabra del Señor. Hay un momento en la vida donde nosotros tenemos que entender que ya no puedo seguir viviendo arrimado a mis padres, que Dios tiene para mí una casa con las habitaciones para cada uno de mis hijos, y mi cuarto donde yo amo a mi esposa para tener intimidad con libertad. Amén. Tenemos que comenzar a derribar todas esas fortalezas. Amén. Yo quiero hablarle por unos minutos acerca de Gedeón, y quiero que vaya a Jueces capítulo 6, versículo número 13. Jueces capítulo 6, verso 13, dice lo siguiente: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Lo meto en el contexto. La profetisa Débora se levantó como juez de Israel, y mientras Débora estaba gobernando Israel, Israel comenzó a tener bendición, prosperidad. Pero una vez que muere Débora, Israel comienza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando Israel se aparta de Dios, entonces Dios también se aparta de Israel. Y cuando Dios se aparta de Israel, se levanta un enemigo llamado Madián.
cuyo propósito específico era empobrecer a Israel. Porque, amado hijo, el diablo vino para robar, para empobrecer, porque la pobreza trae sobre la mente y el corazón y la familia opresión, tormento. ¿Quién estaría feliz cuando no tiene comida para sus hijos? ¿Quién podría estar tranquilo cuando se acerca el fin de mes y no tengo para pagar la electricidad? Y sabemos que sin electricidad se nos va a complicar la cosa. El diablo sabe cómo oprimir a los hijos de Dios. Cuando Madián está trayendo pobreza y por 7 años trae caos, pobreza y miseria, Israel se vuelve a Dios y comienza a orar. Y cuando Israel clama, Dios envía un profeta. Porque, amado hijo, cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú clamas, cuando tú te humillas delante del Señor, Dios siempre traerá una respuesta. Y es que nosotros debemos de cambiar nuestra teología y nuestro pensamiento acerca de Dios. A Dios nunca se le pregunta: ¿por qué tú no me estás ayudando? No dice tu palabra, no. Dios tiene un propósito por el cual las cosas están sucediendo. Dios, ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual estoy atravesando este momento difícil? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde quieres llevar la empresa? ¿A dónde quieres llevar el matrimonio? ¿A dónde quieres llevar mi vida? Dios, revélame, muéstrame. Dios tuvo primero que lidiar con la teología de Gedeón, porque él estaba reclamándole a Dios. ¿Por qué? En segundo lugar, la fortaleza que no tengo y no sirvo. Jueces 6:15 dice: entonces él le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré? ¿Con qué? No tengo nada. Dios, no tengo, no puedo, no sirvo. Ese pensamiento, hijos, se tiene que quebrantar de nuestra mentalidad. ¿Cómo que no tienes? Tú sí tienes. En primer lugar, tienes a Dios, el creador de todas las cosas. Porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es un Dios, aleluya, que tiene recursos ilimitados. Él tiene ideas ilimitadas. Él tiene una creatividad ilimitada. Él tiene recursos económicos ilimitados. No digas nunca: ¿con qué lo voy a hacer? No, si Dios te dice que camines, Dios te va a dar también en medio de ese camino la provisión. Tú sí tienes a Dios, tienes habilidades, dones, talentos, vida, ojos, pies, manos, pensamientos, tu mente. Tienes la mente de Cristo, hijo. No digas no puedo, no digas no tengo, no digas con qué. Dios de la nada hizo todo, y eso puede hacerlo contigo también, hijo. De la nada Dios puede hacer todo, para que siempre le demos la gloria, el honor y la alabanza a Él. Rompe con ese pensamiento de que no tienes nada. Tú sí tienes. Tienes a Dios. Tienes una mente de Cristo. Eres sabio, eres inteligente, tienes dones y talentos. Tú sí tienes. Tienes más de lo que tú crees. Tienes más de lo que tú crees. La tercera fortaleza que tuvo que romper Dios en Gedeón fue la fortaleza de la estructura y de las maldiciones en su familia. He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Señor, yo vengo de una familia pobre,
Y como mi familia siempre ha sido pobre, yo no califico maldiciones generacionales, maldiciones familiares. Hay gente que no puede ir más allá porque lo único que vio en su familia fue divorcio, fracaso, desunión, adulterio e infidelidad. Y ya está con el lapicero en la mano esperando el momento en que se dé el día de su divorcio. Hay gente que se casa mirando a sus padres. ¿Sabe? Yo vengo de una familia con maldiciones generacionales fuertes, que un día tuve que sacudirme y romper esas fortalezas. Mis abuelos se divorciaron, mis padres se divorciaron, y yo le dije un día a Dios: Dios, yo me caso para toda la vida y yo no recibiré la maldición de divorciarme como lo recibieron mis antepasados, en el nombre de Jesús. Y me paré firme y dijo: eso no toca ni mi vida, ni mi familia, ni a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén también a eso? Amén. Mi abuela murió de cáncer. A mi padre el año antepasado le diagnosticaron un cáncer en la garganta, quimioterapia, 40 días de radioterapia. Y en una de las últimas citas para la radioterapia, en el cáncer en su garganta, le diagnosticaron, en medio de todos los exámenes, cáncer en la próstata, seguido, cartón lleno. Y tuvo que someterse a otro proceso de 40 días de radioterapia. Mi abuela murió de cáncer. Mi padre ha tenido 2 cánceres. Y yo rompo esa maldición. Y un día me paré y dije: en el nombre de Jesús, todo mi cuerpo está libre de toda célula cancerosa. En el nombre de Jesús, yo no recibo esas maldiciones. Y el diablo no va a poner en mi mente que yo voy a tener cáncer ni ninguna enfermedad devastadora para mi cuerpo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Congreso para hombres, cazador o presa. Cazador o presa. Invitados especiales por Costa Rica, Pastor Richard La Pantera Smith. Usted viene aquí para ser transformado, cambiado, procesado y capacitado. Le guste o no le guste. Pastor Edgar Herrera. Confía en Dios y Él hará, dice la palabra. Confía en Dios y Él hará. Y Reinaldo Franco Aquino, desde República Dominicana. Aquí le estamos glorificando y aquí estamos listos para convertirnos en lo que Él nos llamó a hacer. 4 y 5 de mayo, cazador o presa. Cambió su teología y con tan solo 300 personas se animó a conquistar a un ejército de 150,000. Porque cuando cambias el pensamiento, comienzas a entender que Dios de lo poco puede hacer mucho. Los discípulos dijeron: hay solamente 2 pececillos y 5 panes. ¿Qué pues es esto? Pero en las manos de Dios lo poco es mucho, hijo. Jesús le preguntó a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos nada. Él estaba cambiando el pensamiento. Lo poco en las manos de Dios es mucho. Pon en tus manos tu empresa, tu profesión, tu negocio, lo que haces. Lo poco es mucho en las manos de Dios. Jueces 8:28, termino con este verso que dice: así fue subyugado Madián
delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Así subyugó Gedeón a sus enemigos. ¿Por qué? Porque cambió su mentalidad. Porque derribó fortalezas de las cuales nosotros escuchamos. Dice la Biblia que cuando Gedeón subyugó a sus enemigos, la tierra tuvo reposo, descanso y prosperidad mientras vivió. Cambiar la mentalidad, romper las estructuras, no es un asunto que nos compete solo a nosotros. Tenemos hijos, tenemos nietos y una descendencia que espera vivir bendecida por lo que nosotros hoy podamos hacer. Por lo que nosotros hoy podamos hacer. Ahí donde estás, oremos para que la presencia y ese Espíritu de Dios venga sobre tu vida y te llene y te impacte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día oro por cada persona que está viendo este programa. Declaro, Señor, que el poder de lo alto desciende sobre cada vida, Señor, y que toda estructura mental que ha habido, Señor, que no les permite ver más hacia adelante, que no les permite ver el futuro que tú tienes, un futuro con esperanza, un futuro de paz, Señor. Padre, hoy se ha quitado de en medio toda opresión, toda carga, Señor, y a partir de este día, Señor, da la victoria, que aquellos que creen y rompen, Señor, toda estructura en sus mentes, recibirán la bendición y la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por permanecer con nosotros y te invitamos a que puedas buscarnos a través de nuestras redes sociales como Edgar y Cintia Herrera. Nos vemos en un nuevo programa de Vida y Más.